Hola Karen, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien, gracias al Señor. Manita Alcira, el Señor me la bendiga. Amén, amén. Dios les continúe bendiciendo a todas y a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Daniela, Señor te bendiga, Dani. Amén, igualmente para todos. Daniela, también está por aquí la hermana Roe. Hermana Roe, el Señor me la bendiga. Amén, hermanita. Lo mismo ustedes todos, bendiciones de Dios. Amén. Y también saludo a la hermanita Tania y el hermano José Carrero. El Señor me los continúe bendiciendo. Amén, hermana. Igualmente para todos muchas bendiciones. Que Dios nos dé mucha sabiduría para aprender y obedecer su palabra. Amén, así es. Profe, se ven las diapositivas ya, profe. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Pero tiene volumen como muy bajito. ¿Aquí me escuchan bien? ¿Me Sí, escuchan bien? señora. Gracias. Sí, Sí, ahora señora. sí, señora, ahora sí. Bueno. La clase pasada estuvimos hablando de unos pasos para nacer de nuevo, ¿cierto? Y estábamos hablando sobre nacer de agua. Sí, hoy vamos a hacer un pequeño repaso para las personas que pues, estuvieron ese día. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra clase. Es muy importante que tengamos en cuenta este paso primero, porque nunca antes se ha visto que para nacer de nuevo, primero se halla el nacimiento de espíritu. Primero hay un nacer de agua y eso Jesús se lo enseñó a Nicodemo, eso lo vemos en Juan 3, en el capítulo 3. Vemos a Nicodemo hablando con Jesús, donde él le dice que es necesario que nazcamos de agua y nazcamos del espíritu. Y esta también es una promesa que Dios nos hace a nosotros, al pueblo judío también. Esa promesa está en Ezequiel 36:26, donde dice que Dios es el que va a esparcir sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces hoy vamos a estar desarrollando esa parte de que nos limpia. ¿Qué es lo que nos va a limpiar? ¿Sí? Según el Salmo 51, ahí nos muestra, ahí hay una oración que hizo el rey David cuando cometió ese pecado con Betsabé. Él ahí experimenta un verdadero arrepentimiento y va a Dios y se dirige a Dios y le hace una oración, toda esa oración del Salmo 51, donde él sabía que había y existía unas cosas que nos estaba, de cierta manera, hay unas cosas que debemos pedirle al Señor para nuestra santificación, ¿sí? Entonces, nacer de agua se refiere a borrar, lavar, limpiar, purificar y esconder. Son 5 verbos que el rey David en su salmo nos muestra, nos revela. Esto es palabra de Dios revelado. Sí, le damos gracias a Dios por su palabra, porque pues la verdad yo no conocía esto, ¿sí? Nosotros pensamos que simplemente con ir y arrepentirnos y ya, pero le doy gracias a Dios por la palabra de Dios que nos muestra estas cosas. Nos muestra que hay cinco acciones que debemos hacer. Y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Vamos a estudiar entonces cómo así que borrar mis rebeliones. Borrar es la acción de remitir lo que está escrito en el libro de las obras con la sangre de Jesús. ¿Sí? Y ahí hay una palabrita súper interesante que es remitir. Remitir siempre la vamos a utilizar aquí en nacer de agua. ¿Sí? Remitir es la acción de cambiar de un lugar a otro, es desvanecer, es quitar. También se emplea como olvidar, que es dejar de tener en la memoria. ¿Sí?
Cuando nosotros tenemos algo en el computador o algo en nuestro celular, nosotros simplemente No te quitamos ese escucha. archivo. Sí, señora. ¿Voy muy Perdón, rápido? hermanita. No, señora, parece que tienen No se muy escuchaba cerca, más, disculpe. tiene muy cerca el micrófono. Ok, ahí estoy bien. Qué pena con ustedes. Sí, sí, señora. Se escuchaba la respiración. Gracias. Ok, gracias por decirme, gracias. Sí, a veces no me doy cuenta. Vamos a sacarnos un poquito. Listo. Listo, muchas gracias. Entonces, estábamos diciendo que borrar es la acción de remitir, ¿cierto? Entonces también veíamos que se emplea como olvidar, que es dejar de tener en la memoria. Si nosotros nos damos cuenta cuando borramos, cuando en este caso puse esta imagen de un lápiz borrando, nosotros vemos que de ese borrador salen unas cositas, ¿cómo se llamaría eso? Unas basuritas, ¿cómo se llamaría eso? Eso que las boronitas del borrador, digámoslo así. Las boronitas del borrador, ahí queda todo lo plasmado en el lápiz cuando uno escribe, ¿cierto? Ahí está, uno borra y esas boronitas se llevan todo lo que se quedó en el del lápiz. Ahí, ¿qué se está haciendo? Ahí se está remitiendo. Pasó de estar en la hoja escrito, ahora pasa a estar en esas boronitas del borrador. Eso se llama remitir, cambiar de un lugar a otro, ¿sí? En Apocalipsis 20, 11 al 12 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. ¿Sí? Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Vemos aquí algo muy interesante, y es que el libro de la vida es uno. Lo dice así, y el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. O sea que los libros de las obras son muchos. ¿Por qué? Porque cada persona tiene un libro que se está escribiendo a diario. Se está escribiendo lo que uno vive a diario en ese libro. Y ese libro se va a abrir en el día del juicio para juzgar a las personas de acuerdo a lo que está escrito en cada libro. ¿Sí? ¿Qué es este libro de las obras? Es un libro personal en el que se registra segundo a segundo, minuto a minuto, todas las acciones realizadas desde el nacimiento hasta la muerte, con el fin de ser juzgados y condenados con lo que está escrito en los libros. ¿Sí? O sea que toda la vida de la persona va a estar escrita en ese libro. Es como un diario que se usará como testigo o una evidencia para recordar lo que se ha hecho en vida. ¿Sí? Este es un testigo del juicio del gran trono blanco. ¿Sí? Solo que en este pasaje añade que delante del trono hay otro pasaje en Daniel 7:10 donde nos habla de que también, si quieren, lo podemos leer, Daniel 7:10, si alguien me colabora con esta cita. Podemos corroborarlo teniendo otro testigo, donde encontramos que allí también habla de ese libro, de las obras. Daniel 7:10, ¿quién me puede colaborar? No sé si Karen me puede ayudar con esta cita. Sí, profe. 7:10. Daniel 7:10. Señora. Dele, manita blanca, léala. Bueno, dice Daniel 7:10,
y un río de fuego brotaba en su presencia. Millones de ángeles le atendían. Muchos millones se pusieron de pie para recibirle. Entonces comenzó la sesión del tribunal y se abrieron los libros. Hasta ahí. Muy bien, sí, señora. Ahí nos está hablando de unos libros, ¿sí? Y esos libros se refiere al libro de las obras. ¿Qué versión estabas leyendo? Nueva traducción viviente, Liliana. Muy bien, gracias. Gracias por participar. Y ahí nos habla muy claro de que hay otros libros. El libro, sí que son muchos, y que existe ese libro, esa evidencia, ese testigo en el día del juicio del gran trono blanco. ¿Sí? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Sí? Entonces, ¿qué se escribe en el libro de las obras? ¿Sí? En el libro de las obras se escribe primeramente el pecado cometido. Palabra, obra, pensamiento, omisión, complacencia. La semana pasada estuvimos hablando de la ignorancia, ¿cierto? Nos explicaban de que las canciones, ¿cierto? Muchas cosas que nosotros pecamos por ignorancia, por ejemplo, la música, ¿sí? Y cómo debemos darle alabanza a Dios, ¿cierto? Debemos cantar con inteligencia, así como lo dice la palabra de Dios. La oración y la alabanza deben de hacerse con inteligencia, ¿sí? Tener en cuenta qué le estoy cantando a Dios, ¿sí? ¿Qué palabras pongo en mi boca cuando le estoy cantando al Señor? No cualquier canción me sirve. Debo de escucharla, debo mirar qué es lo que me está diciendo, ¿sí? Y a medida que nosotros vamos creciendo en el conocimiento de la escritura, pues vamos a saber si sí o no es la manera como debemos ir delante de Dios, ¿sí? No, el pecado aquí es no instruirnos. Realmente ese es el pecado, es no instruirnos en las escrituras. No nos enteramos de lo que dice la Biblia frente al asunto, ¿sí? Nos confiamos de lo que nos enseñan, nos confiamos de lo que nos enseña el pastor y pensamos que porque lo dice él, pues está bien, pero no corroboramos por la Biblia el asunto. Y es importante que siempre vayamos a las escrituras, porque es ahí donde nos indica, nos instruye, ¿sí? No es el concepto mío, no es el concepto del pastor, no es el concepto del apóstol, no es el concepto del profeta o del maestro, ¿sí? Sí son importantes, sí, claro que sí, son importantes, pero lo que a nosotros nos rige es la palabra de Dios. No es como lo diga el pastor, por eso yo les digo, el pastor no es, si no es conforme a las escrituras, si el pastor no enseña conforme a las escrituras, si usted lo cree, ¿sí? Y no lo ha corroborado con las escrituras, pues es algo muy serio, es algo muy serio. Entonces, parte de la solución a la ignorancia, estábamos viendo la clase pasada, es obtener conocimiento al respecto de las escrituras. Porque entre más conocimiento obtengamos de las escrituras, mayores son sus beneficios, ¿sí? Por ejemplo, aquí, hablando acá, muchos ignoran el tema de este libro de las obras. ¿O alguno de ustedes conocía este libro? Hago la pregunta, ¿alguno de ustedes conocía la existencia del libro de las obras? Yo no, hasta el año pasado que lo conocí. Yo sí, Gracias. señora. Muy bien, gracias. ¿Quién más sabía? ¿Quién no sabía mejor? ¿Quién no conocía de la existencia de este libro?
Profe, pues yo tampoco hasta el año pasado. Yo tampoco, profe. Yo conocía solo el libro de la vida. Muy bien, listo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Ese es un ejemplo. La mayoría ignora este tema del libro de las horas. Y al no tener este conocimiento, nos lleva a pecar. Sí, nos va a llevar a pecar en sí. Porque cuando una persona sabe que se le está anotando allá en el cielo todo lo que uno hace acá en la tierra, pues se abstiene de pecar. ¿Sí? Porque en este libro de las obras tienen anotados todos los pecados desde el día en que uno nace. Porque los niños, desde que uno es niño, desde que uno nace, se empieza a pecar. ¿Cómo así? Es si uno los ve tan pequeñitos y como tan inocentes y como tan ternuritas, ¿cierto? Y uno dice, no, pues ellos no pecan. ¿Sí? Aunque ellos no disciernen entre el bien y el mal, perdón, ¿sí? Pero ellos sí traen la naturaleza pecaminosa. Acordémonos que desde pequeños nosotros nacimos en pecado, como dice la Escritura. ¿Sí? Entonces el bebecito desde pequeñito, la mamá lo arropa, lo coge en el cobertorcito, lo va a alimentar y se ponen de mal genio porque no le dan la leche a tiempo y se ponen de mal genio, muerden a la mamá en un momento dado porque no le sale la leche y ya tienen en sí una naturaleza pecaminosa y empiezan a pecar. Y esas cositas así a medida que van creciendo, se van notando. Esos pecados tienen que salir de ahí a flote como sea. Entonces se está escribiendo el libro de las obras. Y allí queda todo eso, todo ese pecado escrito, todo eso allí registrado, todo lo que va haciendo en la vida está escrito. Se levantó a tal hora, se acostó a tal hora, maldijo, pensó, hizo, bueno, en fin, todo lo que uno hace en el día, en la noche, todo lo anotan en ese libro. Jesús dijo que toda palabra ociosa, y un ejemplo, ¿no? Eso es un ejemplo. Toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella tendrán que dar cuenta a Dios en ese día del juicio. ¿Sí? Entonces, todo eso queda allí escrito, expuesto, delante del trono del juicio, se le va a leer ese libro. Por eso dice allí, aquí vemos que será juzgado palabra por palabra. No es que cogerán todo el libro de las obras, todos los pecados escritos, no, y den sentencia, no, así no es. Se va a tomar pecado por pecado, palabra por palabra, pensamiento por pensamiento, y se juzgará por cada pecado cometido. Lo segundo que escriben allí es la intención y la motivación. Si lo hizo por hambre, odio, envidia, celos, ira. En este día del juicio, la intención o la motivación va a incidir en el castigo. Es como un atenuante, ¿sí? Este es un término que usan los abogados. Las personas cometió tal acción por ira o por hambre o por ocasión, o fue la motivación, fue ocasional o fue por la envidia o fue por, bueno, en fin, tantas motivaciones que hay, ¿cierto? Entonces, según la motivación, se va a tener en cuenta el castigo, ¿sí? Y en el libro de las obras se va a escribir esa situación, se va a escribir esa intención del por qué se hizo ese pecado. Si lo hizo con alevosía, o si lo hizo con ira, con contienda, o fue porque ocasional. La motivación es lo que se va a tener en cuenta para mayor o menor castigo. Así como las leyes humanas, ¿cierto? En las leyes humanas encontramos que también hay un atenuante, hay homicidios accidentales, ¿sí? Lo mató por accidente, no fue premeditado, ¿cómo se llama eso? No era que tuviera algo contra él o fuera planeado, no. Premeditado. Gracias, sí señora, premeditado. Bueno, yo no sé por qué, pero hoy se me Preme.
Preme. Preme. Gracias, ¿sí? Pero estamos entendiendo lo que quiero decir. Sí, eso se va a tener en cuenta. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. En el caso del libro de las obras, se escribe allí cuál fue el atenuante o la motivación, ¿sí? ¿Ustedes qué creen? Voy a poner un ejemplo. Pecar por hambre, que de pronto robó por hambre, o robó por codicia. Ahí se mira la necesidad. ¿Cuál pesa más? ¿Lo hizo por alevosía, lo hizo por maldad al prójimo o lo hizo por una necesidad? Entonces, eso se va a tener en cuenta en el día del juicio. Y así mismo, de esa manera, el juez, que es el Señor Jesucristo, va a dar su sentencia según el atenuante. Porque recordemos, hay muchos pasajes en la Biblia donde dice, este juicio será justo. No se le da ni más ni menos a la persona. Dice que justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. ¿Sí? Entonces, para eso es el libro de las obras, para mirar por qué lo hizo, para qué, cuál fue su motivación, cuál fue su razón. ¿Sí? En tercer lugar, se escribe en el libro de las obras las consecuencias, que es todo lo que desencadenó ese asunto. La Biblia nos dice que después de que los hombres mueran una sola vez, y después de esto será el juicio. Eso está en Hebreos 9:27. Después de que los hombres mueran una sola vez, después de esto será el juicio. No es que muera y de una vez el juicio, no. Después de que muera, va a quedar ahí esperando el día del juicio. Porque estas consecuencias siguen. No es que cuando uno muere todo se acabó ahí y quedó ahí. No. Uno se puede morir, pero sus obras continúan dando fruto para vida o dando fruto para condenación. ¿Sí? Yo recuerdo una vez una mamá que le decía a su hijo, porque el papá los había abandonado, el papá los dejó a ellos, al niño lo dejó huérfano y a ella le tocó pues sacar adelante a su hijo. Y ella a cada rato le hablaba mal del papá a ese niño. Y ese niño creció así, odiando al papá. La mamá murió y el niño seguía odiando al papá. Esas obras siguen, es la continuación. Y allí se escribe todo eso en el libro de las obras, para dar fruto, dando fruto para vida o para condenación. Disculpe, señor, qué pena con usted. Usted ese día dijo 5, ¿verdad? ¿Ya esto es por lo menos las 6 o usted está repasando otra? Gracias por la pregunta, estoy repasando. O sea que la consecuencia de esta va por lo menos en cuál es, en la 3 que dice por indiferencia. O esa es otra, no entiendo. Listo. Habíamos dicho que en el libro de las obras se escriben 3 cosas. La primera, el pecado que se hizo. Lo segundo, la intención y la motivación. Y lo tercero, se escriben las consecuencias a ese pecado. Ah, bueno, disculpe que no le entienda. ¿Me entiende? Porque por lo menos en la vez pasada había dicho, ¿verdad? Por Sí, obras, señora. por pensamiento, por indiferencia, por incredulidad, por ignorancia. ¿Me entiende? Ah, sí, señora. Ya le entiendo que lo que su merced me quiere decir. Todos los Sí, pecados, esos fueron un ejemplo, digámoslo así. Eso fue un pequeño ejemplo, porque realmente se peca de 12 maneras. Pero como vamos a tener otra clase sobre eso, ¿sí? Entonces, con más detenimiento, pues vamos a mirar cada pecado, ¿sí? Pero claro que no tengo ningún problema en decirle las 12 maneras de pecar, si ustedes lo quieren escribir.
Sí, yo le agradezco, porque llegué hasta las 5, ¿verdad? Pero, o sea, en la anterior que usted pensé que iba por pensamiento y la puse ahí. O sea, cuando puse según la motivación. O Bueno, yo bueno. estoy enredada, no entiendo. No, no, señora. Lo que pasa es que se peca. Vamos a volver un poquito. Vamos a volvernos un poquito. Dice que el pecado cometido se va a tener en cuenta en el día del juicio. Entonces se peca por palabra, por obra, por pensamiento, por omisión, por complacencia, sino que hoy no expliqué cada uno de esos pecados, ¿sí? Ajá. Porque en esta clase hay mucho que explicar, hay mucho que explicar. Entonces decidí dejarlo así un poquito y después en la siguiente clase que tengamos convencimiento de pecado, ahí sí vamos a desglosar todos estos pecaditos, todos estos pecados que nos habla la escritura, los vamos a explicar. Pero hoy acá, pues no, porque como le digo, hay mucho tema. Este sí es un tema muy, más o menos largo, ¿sí? Entonces se peca por palabra, se peca por obra, por pensamiento. Ajá. Ahí tenemos 10 pecados por ignorancia. Sí, pero usted explicó 5 nomás. Sí, señora. Ajá. Entonces yo quiero saber si tú tienes anotados los que tengo aquí en la diapositiva. Venga, yo le digo. Por obra, por pensamiento, por indiferencia, por incredulidad y por ignorancia. Y Muy bien. entonces, a los dos que ha hecho referencia, no entiendo dónde van. Vamos a explicar es convencimiento. Sí, señora, cuéntame. Disculpe, es que yo creo que pues yo tengo anotado que en la clase pasada solo las mencionó. Y como está haciendo un Sí. repaso, pues ya que se está dando el cada uno que El decía tema. que se escribe en el libro de las obras, ¿sí? Sí, señora, ese es el Son tema ya. esas 3. Sí. O Entonces, sea ¿qué que se eso escribe en sería el otro libro? tema. Sí, señor, ese es otro tema que vamos a estar adelantando en la próxima clase. Esa parte Como de les la digo, otra. ajá. Si ustedes quieren, yo les doy todos los 12 pecados que tengo acá. Se peca por palabra, por obra, por pensamiento. No se los explico cada uno porque, como les digo, esta clase es bastante larga. Entonces, lo que hice fue dejarlos ahí y en la próxima clase se los explico con más detenimiento para que no nos confundamos, ¿sí? Entonces, la hermanita Alcira tiene esta ignorancia. Entonces le falta complacencia, le falta omisión, se peca por vista, se peca por necedad, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Qué pena con ustedes, hermanita Alcira. ¿Se fue? Profe, es que ya Es, está como confundida. es que en la diapositiva hay 10 nomás. Señora. Pero no Sí, se es que hay preocupen por 5 y eso. 5. Pero es que la Sí, no se profesora está explicando son otras. Precisamente, entonces yo, como ella iba a explicar o yo le entendí mal, pero me confundí. Qué pena con ustedes. Discúlpenme. No, señora. No, señora, perfecto que hagas esa pregunta súper importantísima, que no se me confundan en esta parte, Sí, claro. ¿sí? Yo Bueno, estoy hablando es del libro de las obras, de lo que tiene ese libro de las obras. Entonces estamos diciendo que se anota el pecado. ¿Cuál pecado? El pecado que se hace por palabra, por obra. Hay 12 maneras de pecar, ¿sí? Que no los voy a explicar hoy porque pues no me queda tiempo, pero en la próxima clase voy a explicar cada cosita de este pecado. Cada uno. ¿Cómo es que pecamos por indiferencia? ¿Cómo es que pecamos por vista? ¿Sí? Hay pecados que se hacen escritos, hay pecados que se hacen por oído, por vista. Entonces, todo eso lo vamos a estudiar en la clase de convencimiento de pecado. Hoy voy a explicar el libro de las obras.
El libro de las obras contiene 3 cosas, ¿sí? Para mi hermanita Alcira hace esta explicación. Lo Sí, primero, señora. gracias. Lo primero que se anota en ese libro es el pecado, que son 12 maneras de pecar, que las vamos a ver la próxima clase, no te preocupes. Esas 12 maneras de pecar los vamos a... Este es un pequeño ejemplo que tengo en la diapositiva, ¿sí? Pero vamos a estudiar cada tema la próxima. Lo segundo que se anota en el libro de las obras es la intención y la motivación. Del por qué, si lo hizo por hambre, si hizo lo hizo por odio, por envidia, ese pecado, ¿por qué lo hizo? Si lo hizo por ira, si robó por hambre, si robó por ira, si robó por, bueno, en fin, tantas motivaciones que hay para hacer el pecado. Y también se escribe, esta es la tercera parte que se escribe en el libro de las obras, son las consecuencias, que es el resultado que dejan nuestras obras, que es el resultado de lo que deja el pecado. ¿Listo? ¿Ahora sí me entendiste? Sí, señora, Importantísimo. gracias, muy amable, disculpe, sí, muy amable, gracias. Listo, listo. Por favor, cualquier duda, no tengan miedo en preguntar. No importa si me toca volver no tengo afán, la verdad no tengo afán, pero sí me interesa que quede claro. ¿Listo? Al final voy a hacer unas preguntas. Espero que podamos todos entender. Entonces estábamos hablando de que se escribe en el libro de las obras las consecuencias, que es la intención, la motivación, perdón, las consecuencias, que es todo lo que se desencadenó el asunto, ¿cierto? Porque estábamos hablando que las consecuencias siguen, ¿sí? No es que uno piensa que, muere la persona y ya, y acaba todo, no. Al morir, siguen, continúan esas obras, continúa ese pecado, dando fruto para muerte o dando fruto para vida. ¿Sí? Por ejemplo, acá en esta parte, cuando explicamos esta parte de las consecuencias, tenemos un ejemplo, nosotros hablamos de Charles Darwin. ¿Quién es Charles Darwin? ¿Alguien sabe quién es él? Es un ejemplo. Este es un biólogo que hizo sí, señora, que hizo la evolución de las especies. Su teoría dice que el hombre se había originado del mono. Perdón, ¿cómo es el nombre de él? Charles Darwin. ¿Sí? Él fue el que hizo la teoría. Carlos Darwin. Sí, señor. ¿Sí sabemos quién es él, más o menos? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Él fue Él el que... habla de la evolución del mono al hombre. Sí, señor. ¿Sí? Él dice que el hombre se había originado del mono. Eso era lo que él decía. Y llegó a ser un libro de la evolución de las especies. Y mucha gente ha creído en esa teoría. Lo que él dijo en ese libro. Entonces, él es responsable de lo que escribió en ese libro. ¿Sí? Por eso digo que también hay pecados escritos. Cuando las personas escriben por su autoría, se están apartando de lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque están quitando la fe en Dios. Y están poniendo razonamientos humanos ahí. Y ese es el pecado. Charles es culpable de todo lo que escribió y él ya murió. ¿Sí? Aunque no se sabe si se arrepintió, eso solo Dios lo sabe, nosotros no. ¿Sí? Pero lo que hablamos acá son sus obras siguen, sus obras continúan, sus obras siguen dando fruto. En los colegios lo siguen enseñando. Exacto. ¿Sí? Se sigue difundiendo. O sea, esa obra que él hizo
va a ser responsable de todas esas personas que no creen en la Biblia, porque la mayoría son ateos y creen más en el razonamiento humano. Es lo mismo como el pastor. El pastor puede llevar almas al cielo o puede llevar almas al infierno, ¿sí? De acuerdo a lo que enseñe. Si enseña conforme a la verdad, pues sabemos que puede influir a muchas personas a que vayan al cielo. Pero si no enseña conforme a la Biblia, pues va a influir a que muchas personas vayan al infierno y eso le va a contar. Eso se va a contar. Se le va a contar a esta persona, a este pastor, a este evangelista, a este maestro, etcétera. Se le va a contar en el día del juicio. Si no fue salvo y no fue perdonado sus pecados, va a ser condenado por esos actos o por esa enseñanza falsa. Por ejemplo, pues enseñan que las personas se pueden recasar, pero eso va contrario a lo que Jesús dijo. Es un pequeño ejemplo. Entonces los lleva al infierno porque los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Cada pastor es responsable de lo que enseña. Puede que enseñe conforme a las escrituras, ¿sí? Y está bien, pero el que no enseña así puede hacer que muchas personas se pierdan. Por eso en Santiago 3:1 dice, que no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Si yo enseño hoy, debo de hacerlo conforme a la Biblia. No es a lo que a mí me parece o lo que yo piense o lo que yo quiero decirles. No. Lo enseño porque lo dice la Biblia. Pero si las personas no creen en la Biblia, pues no van a creer en lo que yo digo, ¿cierto? Aunque no me deben de creer a mí, sino a la palabra de Dios. Entonces ya conocimos este libro de las obras. ¿Qué es el libro de las obras? ¿Quién me quiere contar? La primera pregunta de hoy, ¿qué es el libro de las obras? ¿Quién me quiere decir, por favor? No voy a decirle quién, pero sí alguien que prenda su micrófono y me pueda decir qué es el libro de las obras. Profe, el libro de las obras es un libro personal en el que registra segundo a segundo y minuto a minuto todas las acciones realizadas, desde el nacimiento hasta la muerte. Muy Con bien, el fin sí, de señora. condenado. Bueno, se le escuchó un poquito entrecortado. ¿Alguien más, por favor? Voy a preguntarle a Tania. ¿Qué es el libro de las obras, Tania? ¿Tania está por ahí? Amén, profe, sí, señora. Se le escucha un eco. Profe, Sí, señor. ¿lo puedo decir yo? Es que yo tengo aquí, Bueno, pero no tengo mucho, solo tengo citas bíblicas. Dice que es un registro segundo a segundo, minuto a minuto. Dice todas las acciones realizadas desde el primer sí, nacimiento hasta la muerte. ¿Sí es ese? Sí. sí, sí, Es que señora. no lo Ese es el... encontraba. Bueno, Muy ¿Puedo bien, yo muy bien. decirle? Sí, señora, por favor. Son Pienso las que obras desde el momento que nacemos hasta que se abre el libro de las obras, porque inclusive después de muertos, esas obras que hicimos pueden seguir dando frutos para muerte o para vida. exactamente, ¿sí? O sea que el libro de las obras nunca se deja escribir. De las personas que escribieron hasta la muerte, no. Es un libro que se sigue escribiendo, se sigue escribiendo, se sigue escribiendo, se sigue escribiendo
Y yo creo que se seguirá escribiendo hasta el día del juicio. Porque esas obras pueden continuar. ¿Sí? Mira la época en que estamos y mira la época en que Charles Darwin escribió ese libro hace muchísimo tiempo. Y aún así se sigue enseñando. Entonces, ese libro, la verdad, la Biblia nunca, no nos dice hasta cuándo se deja escribir, pero sí sabemos que se escribe. Se escribe allí todo el pecado. ¿Sí? Y sus obras continúan. Así muera la persona, sus obras continúan. Esos hijos van a aprender lo mismo que enseñó mamá, lo mismo que enseñó papá. Las tradiciones que nos dejaron nuestros abuelos se siguen y se sigue haciendo. ¿Sí? Entonces, ese libro se sigue escribiendo. ¿Qué se escribe en el libro de las obras? Y le voy a preguntar al Cira, ¿qué se escribe en el libro de las obras? Las obras. Los pecados que se cometieron. También la intención o la motivación. ¿Sí? Y las consecuencias. Muy bien. Esas son las 3 cosas que se escriben en el libro. Muy bien. Le voy a preguntar al hermano José, ¿qué se escribe en el libro de las obras? Hermana, pues se escribe lo bueno y lo malo que uno hace, pues las obras buenas y las obras malas, ¿no? Pues allí van a ser probadas. Yo creo que van a ser probadas las obras que con la intención y todo el Señor las sabe cómo son. Sí, pero hay 3 cosas puntuales que enseñé sobre qué se escribe en el libro de las obras. ¿Las tienes? No. ¿No? Listo, Ya vamos no. a repasar. ¿O sí? El pecado que se hizo. Muy bien. Sí, ese es el primer punto. El segundo. Con la intención y la motivación. Sí. La intención y la motivación es lo mismo. ¿Sí? Las consecuencias. Las consecuencias, sí, señor. Esas son las 3 cositas. El pecado que se hizo, la motivación con que lo hizo y el resultado que dejó. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien me falta por ahí que está en sala? Voy a preguntarle a Blanca, Dios te bendiga, Blanca. Te voy a preguntar a ti. ¿Qué se escribe en el libro de las obras? ¿Qué tienes en tus apuntes? El pecado que cometí, la motivación y la consecuencia. Muy bien, muy bien. Excelente. ¿Puedo seguir, puedo continuar alguna pregunta hasta aquí o todo claro? Sí, yo tengo una pregunta. Sí, señora. Como usted estaba recordando en la clase anterior que se había visto nacer de agua, que estaba hablando que el agua borra y lava, y le faltó 3 puntos de eso. Ya, pero hasta ahora voy en borrar, o sea, estoy hasta ahora acá en borrar. Entonces, cuando esté está explicando cada uno. Sí. Perdón. Gracias. No, muy bien, gracias. Eso me da a entender de que estás pilas en el asunto. Qué bendición eso. Gracias por ese apunte. Vamos a seguir, ¿sí? El borrador del libro de las obras es la sangre de Jesús. ¿Sí? Les expliqué lo que era el libro está escrito, tiene sus consecuencias, tiene su motivación, tiene su pecado allí escrito. ¿Qué hacemos? Gracias a Dios por la sangre de Jesús. Gracias le damos a Dios por la bendición que Dios nos dejó, el borrador del libro, que es la sangre de Jesús. Es una bendición porque existe un borrador para este libro. Existe un borrador para este libro. ¿Sí? Nosotros para borrar algo siempre existen
un poconón de borradores, ¿sí? Aunque no siempre, porque pues encontramos que hay borradores de tablero, ¿sí? Diferentes clases de borradores. Hay borradores para lápices. ¿Sí? Pero en el caso del libro de las obras, gracias a Dios que existe un borrador, el cual no hay otro borrador que pueda borrar este libro de las obras y en la sangre de Jesús. Es la única capaz de borrar mi pecado, mi intención y mi consecuencia en el libro de las obras. En mi libro, en tu libro, mi hermano, mi hermana. Nosotros sabemos que estando en esta naturaleza pecaminosa, no hay nada bueno, porque mientras no conozcamos a Dios, no hay nada bueno. No hay nada bueno en nosotros. Y todo ese pecado se está escribiendo en el libro. En el Antiguo Testamento los pecados no eran borrados, sino cubiertos. O sea que la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían borrar el pecado. Solo se enmendaba la falta. Se cubría. Pero la sangre de Jesús es la única que puede borrar el pecado. ¿Qué debo hacer para borrar el libro de las obras? Lo primero es reconocer que hemos pecado. Reconocer que he pecado. El apóstol Pedro dijo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Y cuando David dice, borra mis rebeliones, mis faltas, mis fallas, mis maldades, él sabía de la existencia de ese libro de las obras. Él sabía, él conocía ese libro. El apóstol Pedro también lo conocía. Para que sean borrados vuestros pecados. Segundo, creer que existe un borrador. Creer que existe un borrador capaz de borrar ese libro que es la sangre de Jesús. Por eso Juan decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, y cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El creer que existe un borrador capaz de borrar ese libro. No solo creer que es por su muerte, sino creer que es también por su sangre que nos limpia. Que es la que limpia ese pecado. Allí. ¿Sí? También debemos creer que es por su muerte, o sea, es creer en el nombre de Jesús, porque Él nunca cometió pecado. Y esa sangre llena los requisitos de Dios para que sea borrado ese libro. Así como los borradores tienen que cumplir ciertas especificaciones para poder borrar ciertos elementos. Así también es la sangre de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cual se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado por su santidad, por su vida, que vivió una vida limpia delante de Dios. Por eso nos puede borrar. ¿Sí? Vamos a estar mirando qué es arrepentimiento o arrepentirse, porque eso lo dice allí Pedro, lo dice allí. Arrepentimiento es sentir vergüenza, dolor y tristeza por haber pecado contra Dios, contra el prójimo y contra de nosotros mismos y contra la naturaleza. Cuando las personas sienten vergüenza, han comenzado ese camino de arrepentimiento. Han empezado ese camino de la conversión.
que es un sentimiento. Cuando las personas empiezan a sentir esa vergüenza, primeramente una vergüenza, ¿no? Primeramente uno se siente avergonzado. No es que se sientan culpables, no es tanto que se sientan culpables, sino avergonzados de sus actos. Si no nos avergonzamos del pecado delante de Dios y delante de las personas que nos ven, ¿cierto? Y entender que el pecado causa mucho daño, no solamente a nosotros, sino también a las personas que nos rodean. Les causa mucho daño, que pecar es ofender directamente a Dios primeramente, así como lo dijo el hijo pródigo, que fue a su padre y le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno que me llames más tu hijo. Dios espera que todos los hombres se arrepientan. Esto lo manda en su palabra. Que todos los hombres se arrepientan levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Jesús dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea que esta es una condición para borrar el libro de las obras. También me debo convertir. Convertirnos es abandonar por completo el pecado. No es cambiar solo de conducta o dejar de hacer lo que estaba haciendo, sino que es volverse a Dios, convertirse a Dios, que deje de practicar ese pecado, que deje de cometer esa maldad, eso que venía haciendo, esa ofensa, y tomar la decisión de no volverlo a hacer. Estas son decisiones radicales en cuanto al pecado. El pecado debe de avergonzarnos y no pecar más. No queremos volver a hacer ese pecado porque es como una ofensa, es una ofensa de hecho delante de Dios. No queremos lastimar, no queremos herir a Dios. Esto es lo que debemos hacer para que el libro de las obras sea borrado. ¿Sí? Convertirnos de conducta, pasar de mucho o poco a nada en cuanto al pecado. ¿Sí? Por ejemplo, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, dice allí en Efesios 4:28. El que mentía, no mienta más. El que fornica, no fornique más, cásese. El que se emborrachaba, no lo haga más, apártese. El que chismoseaba, no chismosee más. Deje de hablar del amigo, del vecino, del hermano. Para seguir el camino que Jesús nos dejó, que es santo, porque su palabra dice, no, por ejemplo, es un ejemplo que estoy dando, ¿no? No se embriagues con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo, eso dice la Escritura. Y a Dios le agrada que tomemos decisiones conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que Él quiere. Que nos apartemos de ese camino de muerte y busquemos la vida, que solo es por medio de Jesús. Allí, por medio de Jesús, podemos hallar ese camino de vida. Por eso Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La Biblia es un manual de vida, ¿sí? Para el creyente. En ella hay recomendaciones, en ella están los aciertos, están los desaciertos de las personas, para que imitemos su ejemplo, para que conozcamos lo que Dios quiere. Porque mi amado hermano, mi amada hermana, la verdad no está en los hombres. La verdad no está en los hombres, está en Dios. Por eso Él nos dejó su palabra para que la conozcan. Debemos convertirnos también a Dios, es poner a Dios en primer lugar. ¿Cómo así que poner a Dios en primer lugar? Hay que ponerlo en primer lugar en nuestras vidas. Su palabra dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Eso lo dice allí en Lucas 10:27. No es solamente amarlo, sino demostrárselo a diario. Demostrárselo a diario con los hechos. Eso es tener a Dios en primer lugar.
es darle la preeminencia a Él, en lo más íntimo de nuestro ser. Porque la evidencia que amamos a Dios, ¿cuál es la evidencia que amamos a Dios? ¿Cuál será la evidencia que amamos a Dios? La evidencia que nosotros nos testifica que amamos a Dios está en guardar sus mandamientos, obedecerlos. Porque Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. Entonces debemos convertirnos a Dios, que es poner en primer a Dios. ¿Cómo se lo mostramos? Amándolo. ¿Qué dice en su palabra? ¿Qué nos enseña a hacerlo, cumplirlo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Así voy a entender de que me he convertido a Dios. Me convierto a Dios, primero por conducta, dejo de hacer mi maldad, dejo de hacer mi pecado, ya no lo vuelvo a hacer, dejo atrás todo eso que me contaminaba, ¿sí? Y me vuelvo a Dios y pongo a Dios en primer lugar. ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué le agrada? Entonces empiezo a buscar qué le agrada. ¿Será que como lo estoy alabando le agrada? ¿Será que como estoy haciendo, como estoy orando le agrada? ¿Será que como estoy teniendo mi vida le agrada? Eso, ahí comienza a trabajar el hombre, la mujer, comienza a trabajar. La evidencia que amamos a Dios está en guardar sus mandamientos. Entonces, también dice el tercer paso, convertirnos de oidor y a hacedor. Y esta parte sí tiene que ver con la práctica diaria del evangelio, que es aprender a hacer el bien, ¿sí? Tiene que ver con el evangelio. Sed hacedores de la palabra. Dice en Isaías 1:17, aprender a hacer el bien. De hecho, si ustedes quieren, en el día que puedan, si pueden salir de esta clase, pueden leer todo el capítulo de Isaías 1, pero con mucha atención. Léanlo con mucho entendimiento. Es una bendición ese capítulo 1 de Isaías. Y allí nos dice, aprender a hacer el bien, buscar la justicia, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparada a la viuda. Ahí en ese capítulo podemos conocer a Dios, qué le agrada, qué le gusta, qué no le gusta. En ese capítulo 1 de Isaías. De hecho, toda la Biblia está así, pero este capítulo 1 sí se los voy a dejar, sí, a los que quieran, como tarea. Después charlamos sobre ese versículo, sobre ese capítulo. Perdonar. Este es el tercer requerimiento o la tercera condición, digámoslo así, para que ese libro sea borrado. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Perdonar. Perdonar es la acción de remitir el pecado u ofensa delante de Dios por medio del nacimiento, vida, obra, sangre, muerte, resurrección de Jesús en oración. Eso es perdonar, remitir, cambiar de lugar. Ya mi ofensa no está en mi corazón, la remito al Padre y le digo, Padre, perdono a mi hermano. Quita este dolor, quita esta ofensa, quita esto de mí, esto que me hizo daño, Señor, quítalo. Yo lo perdono a mi hermano. ¿Y cómo lo hizo Jesús? ¿Sí? Jesús cuando lo estaban maltratando, cuando le estaban pegando, cuando lo estaban escupiendo, lo estaban allí en la cruz. Si eres el Hijo de Dios, pues bájate de esa cruz. Empezaron a escarnecerle. El Señor Jesús, ¿qué hacía? Él decía, Padre, perdona. No saben lo que hacen. Él remitió ese pecado delante de Dios. Y por eso es que Él pudo darnos esa salvación. Porque si Él hubiera muerto
no perdonando, pues no hubiéramos podido ser salvos. Por eso Él lo hizo así, Él perdonó las faltas y nos dio ejemplo a nosotros. ¿Sí? La Biblia también, ese es el cuarto punto, la Biblia también nos enseña que debemos pedir perdón a las personas. Debemos pedir perdón a las personas. No es decir sencillamente, hermano, perdóneme. No, es necesario que vayamos delante de Dios porque toda ofensa y pecado va directamente o primeramente delante de Dios. O sea, la primera persona que ofendemos es a Dios. Después, contra nosotros mismos. Y después contra la persona. Después contra la naturaleza. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Ir en oración y pedir a Dios por esta persona, intercediendo por ella. Padre, no le tomes en cuenta ese pecado. Perdónalo porque no sabe lo que hace. ¿Sí? Y también pedir perdón a mi hermano. Pedir perdón a mi hermano si yo lo ofendí. ¿Sí? Muy importante pedir perdón y también perdonar a mi hermano. Si uno no perdona en el momento que me hicieron en la ofensa, se va a convertir en una raíz de amargura. Va creciendo, eso va creciendo. Y ya después a la persona se le va a parecer muy difícil perdonar, porque duró toda la vida, todos los años, con esa raíz de amargura. El no perdonar conlleva eso, a tener una raíz de amargura. Entonces es muy importante que hagamos caso. Y vamos a seguir con el siguiente. ¿Hay preguntas hasta aquí? No, señora. Bien, gracias por confirmarme. Todo quedó claro. Bueno, entonces voy a hacer preguntas. ¿Cómo voy a borrar el libro Las Obras? Y le vamos a preguntar a mi hermanita Rode. ¿No está? Sí, sí, señora. Lo que pasa es que mientras prendo el micrófono, ya estoy. Bueno, sí, señor. Cuenta. ¿Cómo voy a Borrar. ¿Cómo se borra el libro de las obras? El libro de las obras se borra con la sangre de Cristo Jesús. Muy bien. ¿Y cuáles son los pasos? Y los pasos, entonces, tengo que arrepentirme, sentir vergüenza, sentimiento de dolor y tristeza por lo que he hecho, y ir de mucho a poco y terminar en nada de pecado, y poner a Dios en primer lugar, convertirme en hacedor de la palabra, practicarla y pedirle perdón a Dios por mis pecados y al prójimo. Cuando le pido perdón a Dios por mis pecados, entonces intercedo por la persona que me ha hecho el daño o que yo creí que me hizo el daño, porque a veces ni siquiera es sino que a uno le parece y entonces uno se llena de ese rencor. Entonces pedirle a Dios, interceder por esta persona ante Dios y pedirle perdón a la persona también y a la naturaleza, pedirle perdón por el daño que hemos hecho. Bien. Todo esto vamos a hacerlo delante de Dios, amén. Todo esto lo debemos hacer delante de Dios. Le voy a preguntar a la hermanita Maruja. A preguntarle a ella. Ella
me va a responder. La sangre de Jesús, ¿por qué borra el libro de las obras? ¿Por qué? ¿Por qué la sangre de Jesús borra nuestro pecado? ¿Qué le digo? ¿Qué le puedo decir yo? Yo que la sangre de Cristo borra todas nuestras, como que todas esas obras que nosotros hemos cometido, y por la sangre de Él son borradas todas esas cosas. Ajá, tenemos que tener ante todo primero el arrepentimiento, ¿verdad? Reconocer que hemos pecado para que el Señor pueda lavarnos a nosotros, borrar todas esas cosas. Ya. Profe, Señora, para mí porque es el único borrador que existe, profe. esa es la respuesta. El borrador del libro de las obras es la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús dice que Jesús por su sangre nos limpia. Y hay 3 versículos ahí en la diapositiva que si ustedes anotaron las citas, ahí está la respuesta. También decía que la sangre de los becerros no podían, ¿sí? No podían quitar el pecado. Sino que lo cubrían. Exactamente. Entonces, la sangre de Jesús nos limpia porque Él nunca cometió pecado. O sea, llegó a tener la sangre de Jesús, llena los requisitos delante de Dios para hacer ese borrado. Profe, tengo No hay una más. pregunta. Cuéntame, sí, señor. Señora. Profe, Sí. listo. El no perdonar es una de las consecuencias que nos puede llevar que el Señor en el libro de las obras no lo borre. Sí, señora. Son 3 condiciones y esto invalida, el no perdonar invalida la sangre de Cristo. Invalida ese borrador. No lo digo yo, lo dice la palabra. Porque si no perdonamos, Dios tampoco nos va a perdonar. Y al no perdonarnos, pues no nos va a poder borrar. ¿Sí? Jesús ilustró esta y tan importante acción de perdonar con una anécdota de un rey que mandó llamar a sus siervos. ¿Se acuerdan de esta parábola? Dice que para hacer cuentas con ellos y encontró uno que le debía 10,000 talentos. Es una suma bastante grande. ¿Sí? Y como no pudo pagar, ordenó que le enviaran a él y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para cobrarle la deuda. Y este siervo le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El rey, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Sí? Y saliendo, este siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Qué vale más, 100 denarios o 10,000 talentos? 10,000 talentos es mucho más dinero. Y el rey le perdonó esos 10,000 talentos a él. Y cuando él encontró a uno de sus siervos que solamente le debía 100 denarios, dice que lo cogía de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debe. Y su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, mira, yo te lo voy a pagar todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagara toda la deuda. Entonces, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, dice la escritura. Se
entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Y el Señor llamó a esta persona y mire cómo lo llama y le dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías hacer lo mismo tú con tu consiervo, como yo hice y tuve misericordia de ti? Y su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. En una enseñanza una vez escuché que los verdugos eran el cáncer, el verdugo era la ruina, el verdugo era todas esas cosas que conllevan el no perdonar, hasta que pagara todo lo que debía, así también, dice Jesús. Así también mi Padre Celestial hará con nosotros si no perdonamos de todo corazón. Esta es una enseñanza que la encontramos en Mateo, capítulo 18, versículo 23. Y con esta historia Jesús nos enseña que no hay forma para ser perdonados si yo no perdono. Si no perdonamos, Jesús por eso nos dio ese ejemplo, ¿sí? Cuando estaba colgado en la cruz, oraba diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si nosotros decimos ser hijos de Dios, ¿sí? Porque yo todavía no concibo una cosa que veo en las iglesias y es que veo que hay gente que no perdona, ¿sí? Y se llaman ser hijos de Dios, ¿sí? Y eso no lo concibo, yo no lo entiendo. A veces, como hay hermanos en las iglesias que no han perdonado a su hermano las ofensas y dicen ser hijos de Dios, y que son salvos. No, 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 yo no creo eso. Yo no creo que esto sea posible. No lo he visto en la escritura. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, entonces seguimos con lavar. La Biblia nos enseña que el nacer de agua también se refiere a lavar. Vamos a mirar qué es lavar. Dice David, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lavar es la acción de remitir la mugre de un lugar a otro por medio de agua, jabón y movimiento por medio de una persona. Entonces, a mis hermanas que lavan, ¿sí? Ya saben qué es lavar. Es la acción de remitir la mugre de un lugar a otro. Tengamos en cuenta acá esta palabra remitir, aquí una vez más la encontramos, remitir, porque el pecado nunca desaparece, el pecado nunca se va a desaparecer, sino que cambia de lugar. Así como la mugre, así como lo que queda escrito en el papel o en el tablero, se cambia de lugar al borrador o a la miga del borrador y ahí cambia de lugar. Aquí la mugre también cambia de lugar por medio del agua y el jabón. Todo eso se va al sifón. El mugre se va al sifón y ese lavar es por causa, eso queda limpio por causa del jabón, del agua y del movimiento que una persona hace o algún instrumento, pues en este caso como la lavadora, ¿cierto? Lavadora, ¿cierto? Entonces, eso es lavar. Lavar es la acción de remitir la mugre de un lugar a otro por medio de agua, jabón y movimiento por medio de una persona. El pecado y la mugre tienen unas características parecidas que vamos a mirar. Dice el pecado tiene peso, el pecado tiene volumen, el pecado tiene color, el pecado tiene olor. Como la mugre, igual que la mugre, ¿sí? Entonces, el pecado también tiene peso. Por eso dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Ahí qué nos está diciendo? Dice, y Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará
en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El pecado de todos nosotros, Jesús cargó con nuestros pecados. Lo dice en 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sana. Mi amado hermano, mi amada hermana, el pecado es lo que más pesa. Por eso se van a lo profundo del mar. Allí están. Allí Dios los dice, así como hizo alejar del oriente, del occidente, dice otro pasaje. Lo hiciste alejar del oriente, a ti, hiciste alejar mis pecados. Ya Dios ya no se acuerda más de ese pecado. Le hace una pregunta a hacerle la pregunta a Alcira, mi hermanita Alcira, ¿usted me va a hacer un favor? Sí, señora, con mucho gusto, a la orden. Usted cuando lava la ropa y la restriega así con su manito. ¿Cuánto la lavo? No. Cuando tú la lavas, yo estoy preguntando Sí. una cosa. Bueno, ya no Cuando la tú la lavo a lavas, mano, pero anteriormente sí, bueno, ahora la lavo en la lavadora y la paso. listo, Claro, donde muy le haya bien. quedado mugre Allí tú le pegamos, resacas. ¿no? Listo. Entonces, cuando usted lava esa prenda y la lava, usted ve que todo ese mugre va cayendo por el sifón, ¿cierto? Disculpe, no se la escucha. ¿Aquí me escuchas? Sí, claro. Gracias. Sí. Entonces, ese mugre se va por el sifón. Con ese jabón y esa agua, se va por el sifón. Sí, ¿Usted se señor. acuerda? ¿Usted se acuerda de ese mugre que cayó allá al No, sifón? no, ni siquiera. Así es Dios con el pecado, mi hermana. Así es igualito. Dios se olvida ese pecado. Lo deja ya. Nunca más se acuerda de él. Por eso dice, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos esos pecados. Porque el pecado tiene peso. Así como cuando uno ve en las lavadoras tiene cierto peso, ¿no? Cierto peso, cierta cantidad de ropa sucia con su peso. ¿Hasta dónde la lavadora puede aguantar el peso de ese pecado? Perdón, de esa mugre. ¿Sí? Y aquí vemos unos niños en la diapositiva totalmente sucios, fueron a jugar y están re sucios, ¿cierto? Así a veces está nuestra alma, nuestra vida, sucia. Necesitamos ser limpiados, ¿sí? El pecado es comparado como la mugre. De pecado que está allí en mi conciencia, que me acusa, que me dice culpable, culpable, culpable. Eres culpable. Cuando voy a Dios y le digo que remita mi pecado, ese peso que tengo allí en mi conciencia, ¿sí? Por haber pecado, dice que Dios lo quita y lo lava, nos lava. El pecado tiene volumen, es una cantidad. Cuando la ropa está sucia, se vuelve un volumen inmenso, inmenso, inmenso. Es grandísimo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese peso también lo llevó Jesús en sus cuestas, y también ese volumen, que es esa cantidad de pecados, porque se peca a diario. Y él llevó todo el pecado de toda la humanidad. ¿Sí? También el pecado es de color rojo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Ahorita Dios nos llama a eso, nos llama. Estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana,
La grana es un color rojo. Como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, hasta convertirnos en blancos. Por eso en el libro de Apocalipsis dice, y algunos tenían vestiduras blancas, porque nos da esas vestiduras blancas. Nos da con qué cubrirnos. Y esos vestidos se vuelven blancos. El pecado tiene olor. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. ¿Alguien de ustedes, de los que están aquí en sala, han conocido una llaga? Yo la verdad iba a poner una llaga aquí, pero me pareció tan asquerosa que mejor dije no. Me da asco a mí ver eso, la verdad. Pero nosotros sabemos que una llaga es lo más asqueroso que hay. Y esa llaga bota un pus, bota una sustancia. Es algo muy, muy, muy feo. Es algo muy feo. Así dice la escritura, que así estamos delante de Dios. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. O sea que esa llaga, ¿sí? Esa llaga también tiene un olor. ¿Cómo es el olor de una llaga? ¿Alguien me puede decir? Putrefacta, Putrefacta. a algo podrido o algo, sí. Sí, esa es la palabra putrefacta, pero demasiado, demasiado. Y si hay algo que huele terrible, es una llaga de un ser humano, más que de un animal. Porque yo soy enfermera y Tremendo, tuve muchos pacientes así, entonces sé que es terrible el olor y de todo. tremendo, tremendo eso que me cuentas, sí. Hermana, como la que tenía Hawker, era que todo el mundo se le alejaba porque olía muy a feo. Sí, señor. Exacto. Entonces, cada vez que uno peca, sube ese olorcito delante de Dios. Qué feo. Y a eso olemos. Por eso dice que el pecado tiene olor. El pecado también es acumulativo y ciertamente todo sacerdote, ¿sí? Todo sacerdote iba día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Lo mismo. Sacrificaban un corderito, una ovejita, una vaca, y nunca podían quitar los pecados estos seres, estos animales. Por eso viene Cristo. Dice, pero viene Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados. Y se ha sentado a la diestra de Dios. O sea que ese pecado que fue acumulativo, el Señor Jesús lo saca. ¿Sí? Es como cuando uno echa a lavar en la lavadora todo, haga de cuenta que toda esa ropa es del pecado, toda la ropa es del pecado. Están aquí todos mis pecados desde mi infancia, desde que nací, Señor, te los llevo a ti, perdóname. Y los echan esa lavadora y les echa la sangre de Jesús, les echa allí lo que es el borrar. Y dice que el Señor los lava. Vamos a mirar con qué los lava. Dice que los lava con la palabra. Dice, así como el agua actúa sobre la mugre y se la lleva al sifón, ¿cierto? Así mismo la sangre de Jesús actúa. Por esta razón, era necesario que Jesús viniera a este mundo para que con su sangre pudiera lavarnos. Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por eso era necesario que Jesús viniera para darnos esa sangre. Con esa sangre soy borrada y con esa sangre soy limpiada de mi maldad, de mi pecado.
¿Cuánta sangre necesitamos para que mi conciencia y todo mi pecado sea perdonado? ¿Ustedes qué dicen? Yo pienso que con una sola gota basta. Amén. Con una sola gota es suficiente. Es una cosita para limpiar toda la maldad que hemos hecho. Pero para hacer uso de esa sangre, vamos a mirar, para que eso se pudiera hacer, ¿sí? Esto se pudiera hacer, ¿sí? Para que nosotros pudiéramos ser lavados, de que Jesús nace sin pecado, nace sin pecado, nace sin Profe, intervención de hombre. Sí, señor. profe, qué pena molestarla, ¿será que la puede correr un momentico? Es que me falta anotar. Un momentito. Sí, señora, tranquila. No hay- Mientras ella nota, ¿qué horas tenemos? Por favor, Karen me ayuda, ella me ayuda, me avisa, por favor. 4:38. Listo. Me dicen, profe, queda 5 minuticos para terminar. ¿Listo? Sí, señora. Listo. Entonces vamos a mirar ahora, se sabe que somos lavados con su sangre, ¿cierto? Pero para que eso pudiera ser, para que nosotros pudiéramos ser lavados con su sangre, dice que Jesús nace sin pecado, o sea, sin intervención de hombre. Por eso Dios lo engendró, por eso dice en Hebreos 5:7, dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré el Padre y él será mi hijo. Por eso también dice la escritura más abajo, dice, y lo hiciste un poco menor que los ángeles, pero lo hice coronado de gloria y de majestad. Pero era porque era el Hijo de Dios. Dios lo engendró en la Virgen María. Y él viene sin esa intervención de hombre. ¿Sí? Eso lo sabemos. Entonces, ¿por qué? Pues para eso, para que con su sangre pudiéramos ser limpios. Se mantiene en esa santidad. Toda la vida, todos sus 33 años de Jesús fue santo. Dice en Isaías 53:9, dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nunca hizo nada indebido, ni por experimentar. Porque muchas veces los jóvenes dicen, no, es que yo quería experimentar. Jesús no hace eso. Jesús simplemente conoce la escritura y vive conforme a esa escritura. Por eso él dice allí, vengo a cumplir lo que está escrito acerca de mí. Es ese amor hacia su Padre y hacia nosotros también. Se ofreció él mismo. ¿Sí? Él mismo dice allí en Juan 18, dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Pongo mi vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí a mi Padre, o sea que Él de mí mismo la da. Y yo de mí mismo la pongo. No es que vinieron aquí y me la quitaron, no, yo la pongo. Dice en otro versículo, dice, puse mi rostro a los que me laceraban, algo así, a los que me mesaban la barba. Yo lo puse como un pedernal, dice la escritura. Dice, cargó con el pecado, sí, él lo cargó. En Isaías 53, del 4 al 5 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Llevó él nuestras enfermedades y sufrió mi dolor. Y nosotros le tuvimos por azotado. De esa manera fue que lo sufrió. Medida que le iban lastimando, que le iban dando de latigazos, él sufría, él tenía sus dolores, todas esas enfermedades de que las cargó él. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Fue molido por nuestros pecados y herido por nuestras rebeliones. Molido y herido.
dos cosas diferentes, molido y herido. El castigo de nuestra paz, para que yo tuviera paz, el castigo Él lo llevó sobre Él. Él lo llevó, fue sobre Él. Y por su llaga, porque fue una sola llaga, desde la planta de los pies hasta la cabeza, fue una sola llaga. No fue que tuviera llagas, sino una llaga. Fuimos nosotros curados. Entonces, ¿sí le costó a Jesús? ¿Sí le costó? Sí. Y Él sabía que tenía que poner su cuerpo para que fuera molido y herido. Para que hoy tú y yo pudiéramos disfrutar de la sangre de Jesús, poder ser libres. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer nosotros para que nuestros pecados sean lavados? Primero debo reconocer que estoy sucio o sucio. Y que cada vez que se hace pecado se va acumulando, así como la mugre, así como se va acumulando, nos vemos más sucios. Reconocer eso, reconocer que el pecado también es lo que nos hace ser más sucios, se va acumulando y lo guardamos. Por eso dice que aquel que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, pero el que lo retiene, el que lo guarda allí, dice que no será perdonado. Dice que será ¿qué? ¿Cómo dice el versículo? ¿Alguien se lo sabe? ¿Cómo es la pregunta? Disculpe. Hay un versículo que dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿sí?, alcanzará misericordia. Mas aquel que lo encubre no prosperará jamás. El que los confiese se aparta. Exactamente. Alcanza El que lo misericordia. reconoce. ¿Sí? Aquí en esta parte sí necesito que tengan en cuenta una cosa. Y es que, bueno, uno a veces digo yo, esto es grave. Entonces estamos hablando de algo grave del pecado. ¿Sí? No es tanto el pecado como tal, sino lo grave es no reconocer que pecado. Eso sí es grave. Por eso debemos confesarlo, reconocerlo. Soy sucio. Y cada vez que se hace pecado se va acumulando y nos vemos más sucios. Debemos arrepentirnos, convertirnos y pedir al Padre que nos lave con la sangre de Jesús. Esta es una oración. Por eso David decía, lávame más y más de mi maldad. Porque mi pecado tiene olor, que ustedes ya mismo me dijeron, el olor de una llaga es horrible. Y el pecado se va acumulando, tiene peso, tiene volumen. Entonces se va acumulando allí hasta que ya no podemos más. Y necesitamos ir a Dios para que nos haga. ¿Listo? También nacer de agua se refiere a limpiar. Dice David, límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Sí ve? Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Entonces, ¿qué es limpiar? Limpiar es la acción de quitar la mugre superficial o externa. Puede ser con algo húmedo o seco, pero no se necesita lavar como tal, ¿no? No se necesita de agua y jabón, sino que simplemente se limpia por encima.
la mugre, el polvo, ¿sí? Lo que está por encima. También es igual, el pecado que está en nuestras vidas también es superficial, que es todo aquello que aprendemos por cultura, aprendemos por tradiciones, que la conducta es aprendida también. Hay hábitos en nuestras vidas, hay vicios, hay mañas. Todo esto se aprende, ¿sí? ¿De dónde se aprende? De la familia, en el colegio, en la cultura, en el trabajo. Siempre vamos a estar influenciados en nuestra vida por estas cosas, ¿sí? Entonces, hay hábitos como, por ejemplo, hacerse negar en el teléfono. No, diga que no estoy, diga que no estoy. Eso es un mal hábito. O vivir en función de la moda, de los deseos. Esos son otros hábitos. Hay vicios como, por ejemplo, hablar mal de las personas. Todo el tiempo se está hablando mal. O se está hablando mal de X o Y situación. Se habla mal por X o Y, que es que el gobierno, que esos son vicios. Hay mañas como guiñar los ojos, como morder los lápices cuando es que tengo nervios, pues, ¿sí? Meterse las manos al bolsillo. Bueno, en fin, hay muchas mañas, ¿sí? Muchas cosas que se refieren a estas cosas que uno lleva, ¿sí? Ahí cargando por ejemplo, hay gente que se refleja en algo, va por la calle y se refleja en la calle, en un espejo, en algo que se refleje su imagen, como eso es una maña, estarse uno mirando en el espejo a cada rato, a cada momento, cosa. Se miran y se miran, y cuando ven algo que se refleje, aún así en la calle se están mirando. No sé si usted ha visto gente así. Esos son mañas. Y estoy dando un ejemplo para que nosotros digamos, pero ¿cómo así? Arrancarse los cabellos, ¿sí? Bueno, hay hartas mañas comunes, ¿sí? Que no se ven, pues uno dice, no, pero eso no es tan terrible, ¿sí? Pero esas son mañas que la Biblia nos quiere limpiar para poder llegar a ser esos hijos de Dios, para podernos comportar como un hijo de Dios. ¿Cómo se debe comportar un hijo de Dios? La Biblia nos enseña, ¿sí? Hay veces que la gente cree en agüeros, por ejemplo, el pasar debajo de una escalera. No, 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 eso es de mala suerte. No, se me atravesó un gato negro. Uy, no, 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 eso es mala suerte, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Sí, sí me estoy haciendo entender, mis amados hermanos, sí, Sí, Liliana. sí, gracias. Sí, hay dichos, árbol que sale torcido, torcido se queda. De tal palo, tal astilla, decimos. O cada tiesto con su arepa. O cuando el río suena es porque piedras lleva. Sí, cositas así. Son dichos que tiene nuestra boca. Son esas cosas que por cualquier cosa nos hacen reír. ¡Ah, ja, ja, ja! Y no, no. Yo no digo, no, es que nos vamos a portar serios ahora en adelante. No, son cosas que se tienen, cosas que están allí, que están arraigadas ahí en nosotros, esas mañas, esos argumentos. Hay argumentos como la persona que dice, no, 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 yo no puedo. Se me es difícil dejar de pecar, es que es difícil, es difícil. Esos son argumentos que la Biblia me enseña otra cosa. Por ejemplo, en Colombia tenemos algo cultural, algo que nos define a todos. ¿Sí saben cuál es? El llegar tarde a todo lugar, ¿cierto? Así están identificados. Se identifica. No es que colombiano llega tarde. No, eso no está en la Biblia. Por eso nosotros no vivimos según esta cultura. El disfrazar a los niños el 31 de octubre, porque es que es la costumbre. No, 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 no. La Biblia no me dice eso. Entonces, la Biblia es la que nos limpia, ¿sí? La Biblia es la que nos limpia de todos estos razonamientos, de todos estos argumentos, de todos estos vicios, estas mañas, que son aprendidas, ¿no?
todas estas costumbres. ¿Cómo nos limpia Dios? Con su palabra. Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Eso se lo decía a los discípulos. Los discípulos también son un ejemplo que voy a traer acá para explicar un poquito esta parte. Y era que ellos también necesitaban ser limpiados. Ellos tenían malas costumbres. Por ejemplo, eran incrédulos. Algunos eran incrédulos. ¿Como quién? Como Tomás, Tomás. Muy bien. Otros egoístas. No, Señor, pues diga que mande fuego del cielo y los consuma. Y el Señor Jesús dijo, uy, no, 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 no. Buscaban tener el primer lugar, contendían entre ellos. No, ¿quién se sentará ahí a un lado en el trono de Jesús, uno aquí al lado y el otro aquí al lado? Eran dos discípulos y la mamá decía, Jesús, haz que estos dos hijos se siente uno al lado derecho y el otro al lado izquierdo. Y Jesús le dijo, no, eso no está en mí darlo. Ahí se estaba demostrando que querían tener el primer lugar y contendían. Dice que más adelante los discípulos se dieron cuenta de que Andrés y me acuerdo del otro, y Juan, querían hacer esto, entonces se pusieron de mal genio contra ellos. ¿Cómo así que ustedes quieren tener el primer lugar? ¿No? ¿Cómo así? Y nosotros entonces buscaban tener el primer lugar. Y así, entre muchas cosas. Pero por medio de la palabra y por medio de las enseñanzas de Jesús, que Jesús les dio, por más de 3 años, ellos llegaron a ser limpios de conducta, de mañas, de tradiciones y demás. Por eso Jesús dijo que ya no necesitaban limpiarse, porque ellos ya estaban limpios. Bueno, aunque no todos, dice allí. En Juan capítulo 15, versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios es la única que puede limpiar de estas mañas, ¿sí? De estas malas conductas que traemos por cultura o por costumbres familiares, ¿cierto? Es que esta costumbre me la enseñó mi abuelita y esto ha pasado de generación a generación. Son costumbres que a veces no están conforme a la escritura y yo debo de mirar qué es eso. La palabra de Dios nos limpia nuestro camino. Por eso en el Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Es por medio de la palabra que logramos reconocer las cosas que por conducta no agradan a Dios. Por conducta no agradan a Dios. Persona puede creer en Dios, ¿cierto? Persona puede conocer a Dios, sí. Persona puede ver a Dios conforme a la Biblia, sí. Pero sus conductas es lo que lo aleja de Dios, ¿sí? Y eso es lo que le pasa a muchos idólatras, personas que tienen a sus santos, piensan con sus santos. Esto es tradición de mi familia. Y esas son cosas que debemos limpiar. Yo sé que aquí no hay ninguno así, lo doy gracias a Dios. Yo sé que Dios nos está hablando hoy. Yo sé que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, en cada uno, está mirando qué es lo que me separa de Dios. Si esto no le agrada, no lo hago, ¿sí? Porque es por medio de la palabra que logramos reconocer las cosas que por conducta no agradan a Dios. La palabra de Dios, por eso, es como un espejo. Es como un espejo, ¿sí? Cuando la persona se ve en el Qué pena espejo, que le interrumpa, profe. Ya son las 4:56. listo, quedamos acá en la palabra de Dios como un espejo, listo. Para la próxima clase vamos a estar mirando este espejo conforme a la palabra de Dios para seguir este tema tan interesante. ¿Aprendimos algo hoy? Sí, sí, señora. claro, que la mugre es como
pues que el pecado es como la mugre, que pesa, que tiene volumen, que tiene olor. Muy bien. ¿Alguien más me quiere contar? Aprendimos. Bueno, lo importante es que podamos entenderlo, entender sobre todo este tema y podamos tenerlo en claro con la ayuda de Dios para hacer conforme a su palabra. ¿Amén? Entonces, con la ayuda de Dios nos vemos el jueves, si Dios así lo quiere. Le voy a pedir a alguien que quiera orar. ¿Quién dice yo para terminar esta sesión?